Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Martín. Hola Walter. ¿Estás bien? Sí. Continuando. Sí. Saltaremos de nuevo al libro de Juan. Es interesante ir en el libro de Juan. Sí. Este es el último episodio. Sí. Diremos lo que queremos decir y luego podemos pasar de nuevo a lo que está sucediendo en el mundo. Estoy seguro que todos han sido realmente bendecidos porque hemos estado estudiando la palabra de Dios. No te puedes equivocar cuando estudias las palabras de Dios. Entremos en oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por uno de estos episodios que podemos discutir estas cosas importantes y te pedimos por lo tanto que bendiga nuestra discusión, ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar con el Evangelio de Juan. Veamos una o dos citas nuevamente para preparar el escenario para nuestro estudio, solamente para tus oídos. Fue en ese momento que Cristo dio a sus discípulos la preciosa instrucción que se encuentra en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan. Él sabía que debían tener una instrucción especial, porque a menos que el poder divino se combinara con el esfuerzo humano, su obra futura sería un fracaso. Estaba a punto de separarse de ellos. Ya no lo tendrían como su consejero visible para asumir la responsabilidad en todos los asuntos. Deben ser instruidos porque si dejaran la agencia divina fuera de sus esfuerzos, no llevarían a cabo la obra que Él les había encomendado. En todo su ministerio, en el que deben entrar para bendecir a la humanidad, deben edificar sobre un Cristo divino. Es una declaración poderosa. Un Cristo divino. Un Cristo divino. Entonces, Jesucristo es Dios. Sí. Hoy hay que hacer una gran obra. El Espíritu Santo debe obrar a través de agentes humanos. Debe mantenerse una asociación entre Dios y los trabajadores. El hombre trabaja porque Dios obra en él. Toda la eficiencia y el poder es de Dios. Sin embargo, Dios ha dispuesto que toda la responsabilidad recaiga en el instrumento humano. Estas son las condiciones señaladas de la sociedad. Se requiere que los hombres se muevan entre los hombres haciendo una obra divina. Dios desea que tengan poder de lo alto. Pero si no buscan este poder, si no mejoran las facilidades que Dios ha provisto para que alcancen las normas más elevadas, no logran levantar a la humanidad caída. Martín, esta es una tarea muy importante que Dios le ha dado al hombre para que sea partícipe en la proclamación del Evangelio. Pero si lo hace por tus propias fuerzas, entonces tú estás en problema. Es como cuando estudiamos sobre los panes y los peces. Sí. ¿Quién hizo la multiplicación? Cristo fue que la hizo. Es como a veces tú mencionas, que si los discípulos hubieran tenido que hacerlo, ellos habrían dividido los panes y los peces. Pero cuando es Cristo, Él lo multiplica. Sí, trabajamos según el principio de la suma, pero Jesucristo trabaja según el principio de la multiplicación. Así que vayamos a estos capítulos, Martín, porque este es el cue del asunto. No vamos a entrar en detalle versículos por versículos. El capítulo 13 trata de la última cena. Y como mencionamos la última vez, cuando los discípulos llegaron a la última cena, todavía estaban discutiendo sobre quién sería el mayor. Y Jesús le dio no solo una lección objetiva, sino también una gran verdad espiritual en el servicio de comunión que Él inició en este momento tan importante. Pero hoy estamos tratando especialmente aquí con lo que le sucedió a Judas y cómo se desarrolla la historia. Así que los discípulos se habían reunido, como dijimos, ellos estaban discutiendo sobre quién era el mayor de ellos, y Jesús les mostró que ellos tenían que ser siervos unos de otros. Pero también les dijo
que uno de ellos lo iba a traicionar. Y dice en el verso 21 del capítulo 13, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a traicionar. Y entonces ellos se miraron unos a otros y querían saber quién iba a ser. Y entonces Jesús les respondió y le dijo, aquí está, a quien yo daré un sorbo. Cuando lo haya sumergido, ahora el sorbo es un bocado. Si tú lees en el margen, en este entorno del Medio Oriente, es una costumbre tener salsas y compartir y mojar el pan o lo que sea que haya para comer o cualquiera de esas cosas. Y a eso es que se refiere aquí. Él es a quien le daré un sorbo. Cuando él lo haya sumergido, y cuando él lo hubo sumergido, se lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. No creo que nadie se diera cuenta exactamente de lo que pasaría, porque esto era parte de la forma en que ellos comían, por lo que nadie se dio cuenta en particular. Pero luego le dijo a él, y después de que él tomó el sorbo, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo rápidamente. Ahora, nadie en la mesa lo sabía, ni sabía con qué intención le dijo esto. Pero en el verso 30 en particular es muy interesante para mí. Entonces, habiendo recibido el sorbo, salió inmediatamente y era de noche. Martín, si tú dejas la presencia de Jesucristo, todo es oscuridad, es de noche. Así que quedan los hijos de la luz detrás. Y el versículo 31, que por cierto es un nuevo párrafo. Mi Biblia nuevamente está aquí en negrita, el número 31, por lo que significa que en el original este es un nuevo párrafo. Ahora Judas se había ido. Lo que tú vayas a hacer, hazlo rápido. Él no iba a cambiar de mente. Ya pasó el punto de su probación. Vete. Y era de noche. Y por eso cuando se fue, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ahora llegó el tiempo en que estaba tratando con los asuntos finales y tuvo el grupo final de sus discípulos leales a su alrededor. Y luego siguieron las lecciones más preciosas que son muy importantes para nosotros. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, todavía estoy con usted un poquito y me buscaréis, pero como le dije a los judíos, si me voy, vosotros no podéis venir a donde voy. Así que ahora os digo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso todos los hombres sabrán que todos ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a otros. Martín, si miramos a la iglesia cristiana hoy, veremos la lucha que reina en muchos lugares. Y la gente honestamente a veces puede preguntar si ellos tienen amor unos a los otros. Ahora, esto pasó después que Judas se había ido. Así que aplicamos esto al tiempo en que estamos viviendo. Y debemos tener amor el uno por el otro. Entonces debemos ser uno en mente. Debemos ser uno en pensamiento. Uno en actitud, sí, y uno en meta. Y debemos amarnos unos a otros. Y entonces los hombres sabrán que somos sus discípulos. Entonces, aquí en particular, este amor se manifestará aún más allá una vez que el principio de Judas se haya dejado. Una vez que Judas se haya ido de la iglesia. Sí, eso vendrá con el zarandeo, cuando haga su trabajo. Entonces, estas personas que quedan serán de una sola mente. ¿Cómo logras esta unidad? Tú debes tener la misma mentalidad, debes tener la misma doctrina. Deben estar unificados en términos de estos asuntos. Es por eso que Jesús dijo anteriormente
en los capítulos que leemos que Él y el Padre son uno, y eso es lo mismo, tienen esta mentalidad. Y esa es la misma mentalidad que estas personas o nosotros al final tendremos. Ahora, es interesante que los discípulos que se quedaron serían los que llevarían el mensaje cuando les cayera la lluvia temprana, bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Y aún en esa etapa, ellos todavía iban a negarlo, como lo hizo Pedro, porque todos los discípulos huyeron. Así que esto es una sensación de que ninguno de ellos podía señalar con el dedo, pero Pedro fue más lejos. Pedro lo negó verbalmente. Verbalmente lo negó. Y luego vienen las instrucciones solamente para sus oídos. Son instrucciones maravillosas y estas son las cosas que necesitan unirnos. Estas son las cosas que deberían estar en nuestras mentes y en nuestros corazones para prepararnos para recibir la lluvia tardía. Y por supuesto, el capítulo 14 comienza con esa maravillosa introducción. Y básicamente es el Evangelio en esencia. Es toda la Biblia en solo unos pocos versos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si voy, vosotros sabéis el camino. Ellos sabrán el camino. Ese es todo el plan de salvación en pocas palabras. Y si la gente estudiara esto, habría menos confusión en el mundo. Y dice muy claro que Él se iría y que Él prepararía un lugar. Y que una vez que Él haya preparado ese lugar, Él volverá a tomar sus discípulos para que puedan estar con Él por toda la eternidad. Así que tú sabes, las falsas doctrinas en términos de lo que sucede en el más allá no existirían si creyeran en estas declaraciones, que son muy claras. Exactamente. Tú no vas al cielo en ningún momento hasta que Jesús venga a buscarte. Sí, Jesús vendrá a buscarte. Y yo voy a preparar un lugar y vendré otra vez y lo recibiré. Así que eso no se recibe cuando tú mueres, sino cuando Jesús venga a resucitarte. Y todos los capítulos anteriores que discutimos dejaron esto muy claro. Yo soy la resurrección y la vida. Lázaro salió, Lázaro, ven afuera. Eso fue una demostración de lo que pasará al final de los tiempos. Y esta parte donde Jesús les dice, donde yo voy, ustedes saben, y ustedes saben el camino donde es, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si lo conoces a Él, tú sabes que Él es el camino. Es interesante que en esta etapa Tomás todavía pregunta, ¿cómo conocemos el camino? Y Jesús le dijo, entonces, claramente, esto es una conversación absolutamente directa. No hay parábola, no hay nada aquí. ¿No entiendes? Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es por mí. Por esta simple declaración cae toda religión falsa en el mundo. Sí, se van todas. Tú no puedes ir al cielo si tú no conoces el camino. Y si tú quieres entender a Dios, tienes que leer el verso 7. Si me hubieras conocido, debería haber conocido a mi Padre también, y de ahora en adelante lo conoces y lo has visto. ¿En qué sentido lo han visto? En el carácter de Cristo. Así como Cristo es, así es el Padre. Así que esta dicotomía que tenemos en el mundo hoy, que dicen que estos seminarios y estos grupos que dicen que debemos amar al Hijo y odiar al Padre, eso es tan ridículo. Una vez que tú lees la Biblia y entiendes la mentalidad del plan de salvación. Bueno, también se remonta al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento. Ellos lo dividen. No existe tal cosa.
Es el mismo Dios, es exactamente lo mismo. Y el hecho de que se mostraron los juicios en tipo no niega el hecho de que habrá un juicio en antitipo, que será exactamente como fue en el Viejo Testamento. Y sin embargo, Felipe nuevamente dice, muéstranos al Padre y nos bastará. Y Jesús dice, ¿tanto tiempo estoy contigo y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo tú dices entonces, muéstranos al Padre? Así que para que esta dicotomía desaparezca que tenemos en el mundo, puede desaparecer si la gente estudia Juan capítulo 14. Y eso está vivo y la gente cree todo eso en el mundo. Esto es increíble. El catolicismo todavía va más allá. Y dice que nadie viene al Padre excepto por el Hijo, pero nadie viene al Hijo excepto por María. Eso es ridículo. ¿Dónde lees eso? En ninguna parte. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre, que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O si no, créeme por el bien mismo de la obra. Y entonces Él tiene esta maravillosa promesa, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahora, Martín, nadie puede hacer una obra más grande que Dios. Nadie puede hacer una obra más grande que abrir los ojos de alguien que ha nacido ciego. Entonces, ¿en qué sentido debemos entender este verso? Tendrás una aplicación más amplia. Correcto. En medida, la obra será más grande, porque Jesucristo predicó localmente, pero los discípulos predicarán universalmente. E imagina el poder que debe asistir al mensaje. En ese primer siglo, imagínate, después de Cristo, el mundo entero había sido alcanzado, incluso China. Y tú puedes volver a la historia de China y puedes leer en las escrituras y los símbolos que ellos usan. Todo el evangelio está instalado en esos símbolos. Y luego eso fue anulado nuevamente y regresaron a sus viejas costumbres. Y estoy seguro de que Dios quiere despertar esa memoria en los últimos días en los que vivimos. Así que naciones como Japón y China y todos estos, donde el Evangelio de Cristo ha sido básicamente borrado nuevamente y en gran medida, en gran parte, fue debido a las acciones de los jesuitas. Estas personas algún día tendrán que rendirle muchas cuentas a Dios por lo que han hecho al Evangelio de Cristo. En el verso 13 tenemos la promesa de que cualquier cosa que pidas en su nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí este es otra vez uno de los versículos que ha sido mal interpretado y mal aplicado. Cualquier cosa en su nombre significa cualquier cosa que esté en armonía con su carácter desinteresado. Cualquier cosa que pidas en términos de tu impulso de llevar el Evangelio a otros, será respondido. Si tu mentalidad es la de Cristo y el Padre, entonces lo que tú pidas estará en línea con su forma de pensar, ¿correcto? Ahora, el versículo 15 nuevamente es un nuevo párrafo y dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, si esta es la instrucción directa de Jesús a los discípulos, ve y sal a predicar al mundo, cuán importante es ese mandamiento. Entonces, eso fue algo que era absolutamente esencial para que ellos recibieran la lluvia temprana. ¿Cuán esencial es para nosotros entonces para recibir la lluvia tardía? Precisamente lo mismo. Entonces dice allí, sí, eso significa un derecho condicional, sí, que tienes una opción. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y luego hay una consecuencia, sí, hay un resultado. Y oraré al Padre y Él te dará otro consolador para que pueda permanecer contigo para siempre. Así que, Martín, ¿cuál es la condición
para recibir el Consolador. Guardar los mandamientos. No hay dudas al respecto, no hay duda. Así que, ¿cómo puedes darle la vuelta y decir que los mandamientos han sido anulados y todo lo que necesitas es el Espíritu Santo? Es imposible, es imposible. Absolutamente imposible. Así que esto niega todo el sistema religioso que prevalece en el mundo de hoy. Y luego nos dice y califica quién es el Consolador, incluso el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir. Porque no lo ve, pero ustedes lo conocen, porque Él mora con ustedes y estará con ustedes. Entonces, ¿cuál es la condición nuevamente para que el Espíritu Santo more en ti y esté en ti? Guarda los mandamientos. Debes conocer a Cristo. Debes conocer que Él es el camino, la verdad y la vida, y debes guardar los mandamientos. Eso es amarlo, sí. Eso no es ciencia espacial. Así que no puedes separar la ley del Evangelio. No, no, para nada. No lo dejaré sin consuelo, vendré a ustedes todavía por un poquito, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros. Entonces, nuestra vida está ligada a la vida de Cristo. Y como Él fue obediente, así tenemos que ser obedientes. Todo ese día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y luego lo reitera, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuál es la condición para que Cristo se manifieste a sus discípulos y a su pueblo? Es guardar los mandamientos. Pero la iglesia dice que ha sido abrogado y se ha movido en la dirección de la anomía, deshaciéndose de la ley de Dios. Eso es increíble. No creo que si tú lees los versos 15 al 21, estas palabras de Jesús, esta amonestación que Cristo da y donde Él comienza y termina, esto es lo que tú necesitas, guardar los mandamientos. Es interesante que Judas, no Iscariotes, dijo, ¿cómo es que te manifestará a nosotros? Es como si Dios estuviera inculcando esta falta de información en sus discípulos para que ellos puedan estar informados. Sí, exactamente. Como leímos sobre Tomás, que estaba preguntando y ahora está preguntando Judas, no el Iscariote. Es lo mismo. Bueno, eso muestra el gran maestro que es Jesús, ¿sí? Ahora, cuando miramos esta respuesta, le dice a él, si un hombre me ama, guardará mis palabras. Así que él cambia ligeramente de mandamiento a palabras. Así que si guarda mis palabras, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es interesante que nosotros, aquí dice plural, vendremos. Por lo que está obligado a guardar los mandamientos y está obligado a creer en la palabra. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Esa es una pregunta que él hace. Y si observa las diversas denominaciones en el mundo de hoy, ¿cuántos de ellos, por ejemplo, han abrazado la evolución? Creo que la mayoría. Hay algunos que no lo han hecho. Por ejemplo, los bautistas del sur, que todavía creen en la creación. Los adventistas del séptimo día, por supuesto, creen en la creación. Los católicos han negado el relato de la creación. Ellos creen en la teoría del Big Bang a través de sus influencias jesuitas. Por lo que es una situación bastante triste que aquellos que parecen ejercer el poder dentro del cristianismo nieguen los mismos principios de él. El que no me ama no guarda mis dichos, y las palabras que oí no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado a ustedes estando aún presente con vosotros, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre,
Él te enseñará todas las cosas y te traerá todas las cosas a la memoria, todo lo que te he dicho. Eso es una tremenda promesa. Entonces, Él te enseñará todas las cosas. ¿Cómo te enseña? Bueno, Él te hace recordar. Tú tienes que volver y ver si igual las palabras y interiorizar las palabras. Así que Él no te va a enseñar si tú no lees la palabra, ¿verdad? No, tú tienes que leer y Él traerá todo eso a tu mente, lo que tú has leído. Así que tienes que leer, sí, Él te lo va a recordar. Es simple como eso. Y luego el resto de este capítulo, el capítulo 14, simplemente reitera que Él le da paz. Entonces podemos tener paz en medio de la tormenta y es por eso que es necesario ojear las escrituras para que podamos ver el énfasis y la necesidad. Sí, entonces enfrentaremos las tormentas. Sí, Él prometió pero que estaríamos bien en la tormenta. Y en medio de la tormenta podemos tener paz. Sí, porque Él tiene la voz para calmar la tormenta. Cuando tú lo piensas, hubo una tormenta terrible y Jesús se durmió en la barca. Sí. Y los discípulos dijeron, Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo? ¿No te importa? ¿Cómo puedes dormir en estas circunstancias? Bueno, a veces nos sentimos igual cuando vemos que todas las cosas van mal. Sí, o tenemos problemas, sí, estamos muy inclinados a decir, maestros, ¿no te importamos? Pero el hecho de que Él esté dormido en el bote debería ser suficiente para nosotros. Así que, Martín, ahora que hemos hablado sobre el Espíritu Santo, leamos otra declaración aquí. Esto es sobre la naturaleza del Espíritu Santo, que es un misterio. Los hombres no pueden explicarlo, porque el Señor no se lo ha revelado. Tú sabes, incluso a Nicodemo, Él le dijo que es como el viento, que se levanta aquí y allá. Tú no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Los hombres que tienen punto de vista fantasioso pueden juntar pasajes de las Escrituras y darle una construcción humana. Pero la aceptación de estos puntos de vista no fortalecen a la iglesia con respecto a tales misterios que son demasiado profundos para el entendimiento. El silencio es oro. Así que, mientras estamos en este asunto del Espíritu Santo, si nosotros tratamos de precisarlo y definirlo exactamente y querer saber lo que es el Espíritu Santo, estamos tratando con un tema que no ha sido revelado a la humanidad. Así que el silencio es oro. Trata con las manifestaciones. Piensa en cuál es el papel del Espíritu Santo. Eso es cierto, lo que acabamos de leer. Lee tu Biblia, estúdiala, y el Espíritu Santo te traerá a la memoria lo que necesitas para ayudar a otros. Sí. Entonces, ¿cuál es el oficio del Espíritu Santo? Está claramente especificado en las palabras de Cristo cuando Él venga. Él reprobará al mundo de pecado y justicia y juicio. Eso es Juan 16:8. Llegaremos ahí. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será llevado al arrepentimiento y despertado a la importancia de obedecer los requisitos divinos. Esta declaración está en armonía con lo que hemos leído. 100%. Así que vayamos al capítulo 15. El asunto del capítulo 15 es que Cristo es la vid verdadera. Tú no puedes ser una rama y estar vivo si no estás injertado en esa vid. El verso 2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita, y todo sarmiento que da fruto, Él lo limpia, para que dé más fruto. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Hay algo especial en ese verso? Sí. La palabra, no puedes divorciarla, no. Tú no puedes guardar esto y luego decir por el Espíritu camino. Esto es fascinante porque el diablo es un maestro en separar las palabras de la acción. Permanece en mí y yo en ustedes. Así que, ¿cómo permanecemos en Cristo? Estando arraigados en la palabra, sí. Y entonces dará mucho fruto. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará muchos frutos, porque sin mí nada puedes hacer. De nuevo,
Eso nos dice que no somos la abeja reina. No podemos hacer nada con nuestra fuerza propia si no es apoyado por el Espíritu Santo. Entonces, ese es un ejercicio inútil. En el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De nuevo, Martin. ¿Cuántas veces debe decirlo? Si tú permaneces en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ti, entonces esta es la única base para nuestra religión. No tenemos otro credo excepto la Biblia. El espíritu de profecía es una luz menor que muestra la luz mayor, que nos lleva a ese poder del mensaje. Eso es todo, por lo que tú nunca puedes estar en contra con la Biblia. Y es por eso que siempre que encuentre conflictos entre el espíritu de profecía y la Biblia, asegúrate de tener la versión correcta de la Biblia, porque eso puede causar controversia. Tienes toda la razón. Ahora, otra vez, si continuamos aquí, habla del amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Permaneced vosotros en mi amor. Sí, así que ahí hay una condición de nuevo. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Ahora, Martin, déjame aclarar esto. Si Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, sí. Sí, porque mientras éramos aún pecadores, Él murió por nosotros. Así que el problema de Él amarnos no es condicional. Su amor no es condicional, pero permanecer en su amor es condicional. En otras palabras, cuando se trataba de Jerusalén, Él dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces quise tomarte bajo mis alas, pero no lo quisiste? Ahora tu casa es dejada desolada. Lo dijo con una lágrima en los ojos, no porque Él los quiso rechazar, sino porque ellos lo habían rechazado a Él. Y Él honró su decisión. Esa es, y es así, así será también al final. Exactamente será igual. Así que Él tiene una condición. Sí. Y luego dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea completo. Hay una condición para eso, claro que sí. El verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Martin, ¿puede ser más claro? ¿Cómo pueden algunos cristianos negar la base misma de la centralidad del Evangelio de Juan? ¿Y por qué, como dice aquí, no hay mayor amor que este, que el que un hombre dé su vida por sus amigos? Sí, Él dio su vida por ellos. Sí, absolutamente. ¿Y sabe lo que dice? Dice, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigo. Es asombroso este carácter de Dios. Que Él no te creó para ser un esclavo. Él te creó para ser un amigo permanente y un compañero para Él. Uno en mente, uno en propósito, uno en actitud. Como el Padre y Jesús son uno, así tenemos que nosotros ser uno. Tenemos que ser uno en Él. Es un Dios asombroso con el que estamos tratando aquí, que nos llama amigos. No hay otra deidad en este mundo que sea como esta deidad. Y es por eso que este es el único que vale la pena adorar. Él deja bastante claro que no me has elegido a mí, sino que yo te he elegido a ti y te he ordenado. En otras palabras, el mundo entero está en contra de Dios. Pero a través de esta oscuridad, Cristo se acerca y dice que si Él es levantado, atraerá a todos los hombres hacia Él. Pero si estás en Cristo, si tú estás en Cristo, el verso 18 nos dice que el mundo te odiará. Es triste, ¿sí? Y si el mundo te aborrece, sabes que a mí me aborreció antes que a ti. Si tú fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque tú no eres del mundo, sino que yo te elegí,
Te escogí del mundo, por lo tanto el mundo te odia. Ahora, podemos detenernos aquí. Si volvemos atrás, por ejemplo, pero, ¿y si el mundo me odiara? Pero justo antes de eso, dice que para amarlo debemos guardar sus mandamientos. Ahora, ellos te van a odiar. Ellos no guardan sus mandamientos, sí. Sí. Pero si tú guardas sus mandamientos, el mundo te odiará. Sí, es así. Acordaos de la palabra que os dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si ellos me han perseguido a mí, también os perseguirán a ustedes. Si han guardado mis dichos, guardarán los vuestros también. Sus dichos son sus palabras, sí. Así que si guardas la palabra de Dios, el mundo te odiará. Si guardas los mandamientos, el mundo te odiará. El diablo se enojó con la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y eso está en Apocalipsis. Sí. Es sorprendente. Dios nos muestra exactamente lo que necesitamos y lo que pasaremos hasta el final. Pero también dice, mira, tú vas a tener problemas. Ahora, he escuchado tantas veces que los oponentes dicen que todas las personas como nosotros estamos orientados siempre a guardar los mandamientos, que hablamos de mandamientos y mandamientos. Ahora, Martin, ¿cuántas veces hemos leído sobre los mandamientos? No somos nosotros. Ellos no le dirían eso a Jesús si estuviera hoy aquí. Sí, ellos lo harían. No pueden ser diferentes porque el mundo lo odiaba. Entonces ellos lo crucificaron. Sí, ellos dijeron que no tenemos otro rey que el César. Y de nuevo dirán, danos a César. De hecho, están clamando por César ahora mismo. Por favor, ven y sé nuestro mediador entre la guerra de Rusia y Ucrania. Porque Dios no nos va a ayudar. Ellos dijeron claramente, eso lo dijo el sacerdote ortodoxo. Necesitamos tu ayuda, por favor, Papa, ven y ayúdanos. Increíble. Y lo peor es que el 21 nos dice que todas estas cosas os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Ellos pensarán que están sirviendo un servicio a Dios en el nombre de Jesucristo y perseguirán a los que guardan sus mandamientos. ¿Y por qué? Porque ellos piensan que me conocen. Y como dijo, tú sabes, no puedes conocerlo si tú no guardas los mandamientos, sí. Tienes que leer las palabras y interiorizarlas. Tienes que comer la palabra a diario. Pero es una declaración tan poderosa que él dice, ellos pensarán que lo que hacen es por causa de su nombre. Eso te muestra cuán engañados pueden estar. Que tú puedes hacer algo que tú piensas que está haciendo por Cristo, pero eso es por la falta de leer la palabra de Dios y querer hacer lo que Dios requiere. Y tú pensarás que le rinde un servicio a Dios y no. Bueno, si tú llevas a los niños a la escuela, ¿por qué se ajustan a las actividades de todos los demás? A eso le llamamos presión de grupo, ¿sí? Ahora, ¿nuestros adultos son inmunes a la presión de grupo? No, no en absoluto. Las iglesias ejercen presión de grupo también. El ecumenismo, debido a la presión de grupo sobre lo que pensamos de nosotros, la gente va a pensar, bueno, tú sabes, tenemos que alinearnos con ellos. Ahora, Martin, ¿tú piensas que es importante que el mundo sepa sobre los 10 mandamientos y la obediencia a Cristo? Y creerlo así como un así dice el Señor. Tu vida depende de eso. La vida eterna depende de eso. Ahora, ¿por qué era necesario en Apocalipsis capítulo 14 predicar el Evangelio eterno otra vez? Porque ellos lo habían olvidado. Ellos habían separado la ley del Evangelio. Sí, tenía que ser predicado de nuevo. Versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre hizo, ellos no habrían tenido pecado, pero ahora ambos han visto y nos han odiado a mí y a mi Padre. Pero eso sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Así que él está citando el Salmo 35, versículo 19. Me odiaron sin causa. No tenían razón para odiarlo, no.
y en el cual la ley estaba escrita. Su ley, su ley. Sí, la Biblia la tenían a su disposición, pero rechazaron todo de la Biblia. Pero después viene el Consolador. Me gusta esa parte, Martín. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Habrá un número de testigos, y uno de ellos es el Espíritu Santo, que dará testimonio de Jesús. Ahora, Martín, no quiero poner demasiadas cosas aquí, pero solo una pregunta. Si yo testifico de ti, no estoy diciendo que tú también eres alguien más. Dejémoslo así. Gracias. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Así que el Espíritu Santo testifica, en otras palabras, convence el corazón, y los discípulos testificarán. Y si entras en armonía con los que acabamos de leer, entonces serás un discípulo de Cristo. Y si puedo volver, tú no tienes excusa, porque así como ellos, todo estaba escrito en su ley, y la tenemos en nuestras manos, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay luz en ellos. Y luego nos movemos al capítulo 16. Y nuevamente él reitera en el verso 2, te echarán de la sinagoga. Sí, llegará el tiempo en que cualquiera que te mate pensará que está sirviendo a Dios un servicio. Martín, ¿tú crees que eso es importante, que debamos entender esto para el tiempo en el que estamos viviendo? Sí, porque nos dirigimos hacia esto de una manera muy rápida. Bueno, ¿estamos repitiendo la historia, Martín? Entonces, lo que se aplica aquí, se aplica a nosotros. Y si tú estudias estos capítulos con oración y los internaliza, ¿no te fortalecería para el momento y para el conflicto que se avecina? Exactamente, porque como mencionamos antes, Jesús está en el bote. Así que cuando llegue la tormenta, en lugar de preguntarle si Él no se preocupa, tienes que saber que Él está ahí. Y porque Él está ahí es porque a Él le importa. Correcto. Ahora, desde el versículo 7 en adelante, leemos más sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo lo enviaré a ustedes. Así que, Martín, ¿a quién Él está enviando? Él está enviando a alguien para que lo represente, ¿sí? Y cuando Él venga, Él reprobará al mundo de pecado y de justicia y del juicio. Esos son 3 martillazos. Ahora, si tú miras el mundo de hoy, cuando ellos oran por el Espíritu Santo, ¿por qué están orando? Por poder, poder. Ellos están orando por poder. Pero este Espíritu Santo al que se hace referencia aquí, reprobará al mundo del pecado. Oh, gran martillazo, yo soy un pecador. ¿Y cuál es el contraste del pecado? La justicia, la justicia. ¿Y cuál es la norma del juicio? La ley. Bueno, hemos tenido muchas cosas que decir acerca de la ley. ¿Ok? ¿Cuál es la definición del pecado? La transgresión de la ley, la transgresión de la ley. Así que, Martín, esto es lo que el Espíritu Santo hará. Sí, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso está en armonía con lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en muchos círculos profesos. No. Ellos están pidiendo por poder y es una religión de poder. Es como una droga, sí. Y también muchas veces está ligado a la prosperidad. Ok. Ahora, Martín, tú saliste de esos círculos, ¿verdad? No hace mucho tiempo tú estabas disfrutando de ese ambiente. Fue muy agradable para ti descubrir que la verdadera función del Espíritu Santo fue para convencerte de pecado y justicia y juicio. Bueno, al principio no. No en absoluto. Pero a medida que creces, está muy agradecido
de que esta es la forma en que Dios te ayuda. Si no fuera por el Espíritu Santo que te convence de pecado, tú seguirías adelante y ni siquiera te darías cuenta. Ahora, tiene un giro muy interesante aquí en el verso 9 de pecado, porque no creen en mí. Así que aquí hay otra definición de pecado. El pecado es no creer en Jesucristo. Sí, es interesante, sí, pero por supuesto, solo puede ser culpable de este pecado como lo calificó antes. Él dijo que si no fuera por mis palabras, estarían sin pecado. Pero ahora que lo han visto y lo rechazan y por lo tanto su pecado permanece. Así que si tú estás convencido por el Espíritu Santo y tú lo rechazas, entonces te convierte en un pecador y también significa que no creíste en Cristo. La justicia, porque voy a mi Padre y no me ve más. Así que Él va a su Padre. Así que ahora tienes que aceptar la justicia por la fe. Sí, esto es lo que el versículo 10 dice. El verso 10 es la justicia por la fe. Ese es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Y el mensaje del tercer ángel está vinculado a los mandamientos, en particular el sábado. Exactamente, el cuarto mandamiento. Hemos visto eso a lo largo de este asunto cuando leímos el capítulo 58 de Isaías. ¿No es este el tema que tenía que ser restaurado? Exactamente. ¿Cuánta profundidad hay en este capítulo de juicio? Porque el príncipe de este mundo será juzgado, Satanás. En otras palabras, cualquiera que sea la teología de Satanás, se juzga por lo que hemos leído aquí, que es lo contrario. Es decir, la filosofía de Satanás se expresa claramente: haz lo que quieras. Esa es toda la ley, dice él. Y esos dos conceptos están en conflicto: la salvación por obras y salvación por fe. Así que en estos versículos tenemos justicia por fe, tenemos el juicio, tenemos todas estas cosas. Ahora, estoy seguro que a Jesús le hubiera gustado explicarlo con más profundidad, porque dice que aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, porque no estaban preparados para recibirlas. Su mente todavía estaba esperando a este Mesías que los liberaría de la esclavitud romana. El verso 13 dice: sin embargo, cuando el Espíritu de verdad haya venido, Él te guiará a toda la verdad. Por lo tanto, mira, esto es algo que mentalmente Él te hará. Él te convencerá de pecado. Él te mostrará lo que es opuesto al pecado, lo que es justo, la justicia, lo que significa que debe pasar del pecado a la justicia. Una vez que te has movido del pecado a la justicia, entonces no entras en el juicio. Entonces eres salvo por gracia a través de la fe. Eso es todo. Pero luego Él tiene otro par de otras funciones a las que te guiará a la verdad, porque se llama el Espíritu de verdad, y Él te guiará a toda verdad. Ahora, ¿no dijo que mi palabra es verdad? Sí. Ok, en otras palabras, tú no puedes estudiar la Biblia sin el Espíritu Santo. Cuando yo era un ateo, leía la Biblia. Leí como un libro de cuentos mitológicos. Y se me ocurrieron todo tipo de ideas fantásticas, así completas. En realidad quería escribir un libro. Quería titularlo Los genes del Génesis, que era un libro sobre la evolución. Y estoy muy contento de nunca haberlo escrito, porque habría sido la cosa más tonta que te puedas imaginar, porque el tonto dice en su corazón que no hay Dios, ¿sí? Así que Él te guiará a toda la verdad. Estoy tan contento que el Espíritu Santo se apoderó de mí. Oré y no escribí esta basura, y luego leí Génesis tal como está. Y eso también me recuerda lo importante que es que creas cada palabra, porque cada palabra es verdad. Sí. ¿Cuánto puedes dejar de ella? Ninguna. Tienes que leerla todas. Cuando lees esto, tal como está, debes creerlo porque es verdad. Sí. ¿Y cuántas personas sacan todo tipo de sus propios brebajes de esto? Así que te guiará a toda verdad.
Él no hablará de sí mismo, pero todo lo que oigas, Él hablará y te lo mostrará, y de las cosas que están por venir. Entonces, habrá profecía. Así que Jesús aquí está prediciendo que el Espíritu Santo levantará profetas para su iglesia. Sí, definitivamente, sí. Se predice lo mismo en Apocalipsis también, sí. Entonces, el don de profecía será retenido ¿hasta cuándo, Martín? Hasta el final, hasta que termine el mundo. Y Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Ahora, cualquier religión que glorifica al Espíritu Santo aparte de Cristo, no está cumpliendo el versículo 14. Porque el Espíritu Santo tiene la función de glorificar a Cristo. Así que cuando el Papa Juan Pablo II dijo, ven Espíritu Santo, tú eres el que queremos glorificar públicamente, eso hace cumplir la comisión que leemos aquí. Ahora, esto es un tema muy serio. Así que, ¿cuán importante es que estudiemos estas cosas? Este es el estudio de la vida eterna. Y es absolutamente esencial porque cada engaño que hay en el mundo de hoy se aborda en estos capítulos. Cada engaño. Todas las cosas que tiene el Padre son mías. Por lo tanto, dije que tomará de lo mío y te lo mostrará a ti. Por un momentito y no me verás, y de nuevo por otro momentito y me verás, porque voy al Padre. Así que esto es solo una predicción de que Él irá al Padre y serán dependientes de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Y por el resto del capítulo 16 está reiterando como un buen maestro lo que ha dicho antes, que tenemos que permanecer arraigados en Cristo, que Él va al Padre, que debemos confiar en la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Y luego dice en el verso 32, he aquí viene la hora, y ha llegado ahora, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, y sin embargo, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Por lo que Él predice que serán esparcidos. Martín, ¿podemos esperar una persecución terrible y una dispersión? Pero anímate. Él ha vencido al mundo. Así que estas son cosas que podemos esperar. Y eso nos lleva al capítulo final antes de la crucifixión de Cristo. Y ese es el capítulo 17. Así que el capítulo 17, Martín, es básicamente una oración. Jesús está orando para que lo que les ha explicado en los capítulos 14, 15 y 16 se arraigue en sus mentes y en sus corazones. Sí. Así que es una oración gloriosa de dedicación. Por lo tanto, cuando pensamos en el tiempo en los que estamos viviendo, ¿tú crees que ha llegado el momento en que Cristo está dando una oración gloriosa de dedicación para aquellos que tienen un mensaje para presentar al mundo? Bueno, Él es nuestro intercesor, ¿no es así? Sí. Y pronto se cerrará el tiempo de gracia. Y Él dice aquí en el versículo 2, como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y entonces Él habla de cómo ha glorificado a Dios en la tierra a través de su vida perfecta, su perfecta obediencia, su perfecta humildad. Y ahora, oh Padre, glorifícame contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Así que eso muestra de nuevo la eternidad de Cristo. En el verso 9 dice, yo oro por ellos. Yo no oro por el mundo,
sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Este mundo, Martin, está llegando a su fin. Podemos orar por el mundo. Podemos orar para que el mundo se convierta. Pero este mundo está llegando a su fin. No hay solución para este mundo. Así como los judíos rechazaron a Cristo, el mundo va a rechazar a Cristo también. Entonces solo podemos orar para que las personas salgan del mundo. Ahora Jesús dice en el verso 11, y ahora ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y vengo al Santo Padre. Guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Esta es una oración tan poderosa. Esta es la unidad. En el contexto de los capítulos que estamos leyendo, ocurrió después de que el principio de Judas se fue, y debemos esperar que esta oración tenga un significado especial para los tiempos cuando se derrame la lluvia tardía en las personas. Porque lo dice claramente, mientras yo estaba en el mundo con ellos, lo guardé en tu nombre. Aquellos que me diste los he guardado, y ninguno de ellos se ha perdido, sino el hijo de perdición, para que se cumplan las escrituras. Así que, si permanecemos en Cristo, si estamos arraigados en su palabra, si mantenemos sus mandamientos, ninguno de nosotros se perderá si nos apropiamos de la justicia por la fe, a través de la fe. Entonces, ninguno se perderá, pero el hijo de perdición tendrá que salir. En el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, por lo que pone otra estampa, que debemos estar arraigados en la palabra de Dios. Y solo quiero leer el verso 18. ¿Sí? Como tú me has enviado al mundo, así también yo los envié al mundo. Ellos estaban de vuelta en lo cual es nuestro deber también. Sí, es nuestro deber. Solo así como fue enviado el hombre que estaba en el estanque de Siloé. Eso significa que él fue enviado. Así que el que nació ciego y ahora podía ver, fue enviado. Cuando él fue enviado, lo echaron. Sí. ¿Podemos esperar exactamente lo mismo? Nosotros éramos ciegos. Dios nos dio vida espiritual. Somos enviados, pero no seremos recibidos muy bien. Pero aún así, hemos sido enviados. Pero gracias a Dios, no todos rechazarán el mensaje. Así como no todos rechazaron el mensaje en ese tiempo. Dice en el verso 20, ¿cuál es ya que es el párrafo final de este capítulo? Dice, no te oro solo por esto, sino también por los que van a creer a través de sus palabras. Así que el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo vaya con el pueblo de Dios a través de todas las edades y hasta aquí al final, solamente será por sus oídos. Y les contarán las maravillosas historias y la gente creerá a través de sus palabras. Sí, pero sus palabras será una con la palabra de Dios y con la palabra de Jesucristo. Sí, tiene que estar en armonía con sus palabras. Y todos pueden ser uno como tú estás en mí y yo en ti. Que todos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Martín, imagínate, aquí hay todo tipo de movimiento, como movimientos ecuménicos, etc. Y estas unificaciones interreligiosas mundiales, ellos rechazan estos términos que hemos leído aquí. Y eso no es un argumento de que debemos ser uno con ellos. No, es asombroso porque ellos quieren ser uno para establecer la paz. Sí, pero ¿cómo pueden establecer la paz si la unidad que están tratando de obtener no se basa en la palabra de Dios? Absolutamente. Y la gloria que me diste, las he dado para que
puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Ahora, cuando se trata de la gloria es siempre el carácter de Cristo. Y tenemos que emular ese carácter. Es muy difícil, tenemos una naturaleza caída. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a Cristo y darnos cuenta de que sin su Espíritu que mora en nosotros, no tenemos esperanza de salvación. No. Y hay que dejar ir las cosas que queremos conservar y que están en conflicto, sí. Y también debemos recordar que la presunción es la falsificación de la fe. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno. Y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado como tú me has amado. Esta es una oración maravillosa. La única manera que podemos ser perfectos es si Él está en nosotros. Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria, dice la Biblia. Padre, yo quiero también que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que puedan estar en mi gloria, la que me has dado, porque me amas desde antes de la fundación del mundo. Esta es la esencia misma del plan de salvación. Cristo uniendo la humanidad de nuevo con la divinidad, plantando su cruz entre un Dios separado y la humanidad, y uniendo con su brazo divino, agarrando el trono de Dios con su brazo humano, abrazando a la humanidad, abriendo el camino, siendo la escalera que nos une con la divinidad. Y Él quiere que estemos con Él en el cielo para verlo en toda su gloria. Ni siquiera Moisés podía ver su gloria sin estar escondido en la hendidura de la roca. Y solo vio la espalda. Imagínate, Martín, ver esa gloria cara a cara. Si eres un pecador, Martín, y te aferras al pecado, entonces serás consumido por esta gloria. Porque la Biblia dice que la gente será destruida por el resplandor de su venida. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos te han conocido, y han sabido que tú me enviaste, y les he declarado tu nombre, y lo declararé, que el amor con el que me ha dado pueda estar en ellos, y yo en ellos. Martín, esa es la culminación de la última instrucción a los discípulos. Es el mensaje para nuestro tiempo. Y luego sigue la historia de la crucifixión. Así que espero que Dios bendiga estas palabras para nosotros, que las estudiemos en oración y seremos salvaguardados de muchas trampas en el mundo si internalizamos estas palabras. Bueno, que podamos hacer lo que dice estas palabras e ir al mundo y llevarla. Es así, seamos enviados. Padre Celestial nos ha dado una instrucción. Debemos estar arraigados en ti, necesitamos estar arraigados en la palabra, necesitamos entender el plan de salvación, necesitamos entender la relación entre la ley y la gracia, necesitamos entender la obra del Espíritu Santo y necesitamos ir al mundo y advertirles, traerlos de regreso a la obediencia, a reparar la brecha y el muro y señalar al autor de la creación y al autor de la recreación. Ese Señor que tomó el barro y que en el principio fue colocado en los ojos y que apunta al Dios creador y su autoridad y su voluntad y su anhelo de una relación que está incorporada en el cuarto mandamiento. Ayúdanos a llevar este mensaje al mundo en el nombre de Jesús. Amén.
A todos aquellos quienes generosamente nos apoyan con valor, oraciones y contribuciones financieras, muchas gracias. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra.